con 8 minutos, 9 con 8. Les cuento a esta hora, ya les dije, hoy día va a ser una jornada de temperaturas altas entre comillas, pero vamos a tener 8 grados de máxima como no se veía hace mucho rato. Acá son las 9 con 8, en el resto del territorio nacional son las 8 de la mañana con 8 minutos. Está en pantalla, la va a ver usted a través de todas las plataformas de Polar para toda la Patagonia chilena y la región de Magallanes, la ex candidata presidencial por el Frente Amplio, la periodista, además colega Beatriz Sánchez. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenida al Buenos Días Región de Polar. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás, Mauricio? Me gusta esto de esta conversación. Tú estás en el futuro, yo estoy a las 8, tú estás a las 9. Yo no había tenido todavía ninguna entrevista con Magallanes con el cambio horario, así que me parece muy, muy interesante esto de tener estas diferencias horarias y que vayamos de alguna manera respetando esto que somos, que es un país que por su posición, por cómo somos, tenemos diferencias y que se reconozcan. Me parece interesante. Bueno, nos da identidad, a nosotros nos da mucha identidad. Esta búsqueda incesante, infinita que tiene el magallánico, el patagónico, o la magallánica, la patagónica, de buscar su propia identidad, que salga desde adentro. Pero hemos tenido tiempos complejos porque parecemos un cabro chico que espera los viernes a que nos den permiso para salir o no. Todas las decisiones son centralistas y usan las grandes críticas que se habla en Magallanes. Ya te voy a meter en ese tema, ya vamos a conversar de aquello. Yo quería partir con el periodismo. ¿No echas de menos hacer radio en las mañanas? Uno que te escuchaba en ADN, mucha gente que te escuchaba, ¿no? ¿Echas de menos la radio o ya después de todo este proceso más ligado a lo político queda como un capítulo maravilloso pero que se pasó, una etapa saltada? Sí, echo de menos el periodismo. De hecho me lo preguntaban anoche en un programa también. Sí te vi, con Eduardo Fuentes. Sí, con Eduardo Fuentes. Me preguntaban lo mismo y sí. Fuentes en la red. Siempre voy a echar de menos. Además los programas de la mañana tienen, bueno, para la radio son los más importantes, ¿no? Como el programa Ancla, el más importante, siempre va a esta hora, en las mañanas, y siempre lo voy a echar de menos. Siempre voy a echar de menos el partir en la radio. Siempre me siento como en casa cuando estoy en un programa de radio. Y sí, pues yo creo que una es periodista para siempre, ¿no? Eso no cambia. Además que creo que la función del periodismo, y por eso estoy súper orgullosa de ser periodista, de haber trabajado en medios de comunicación, es demasiado importante. La información, lo que estamos haciendo ahora, Mauricio, es de las cosas más importantes que hay, y quizás porque lo tenemos tan presente, porque lo hacemos todos los días, o porque estamos escuchando, o porque tenemos la costumbre de escuchar radio, o ver un programa de televisión, o las noticias, en fin, lo damos por sentado. Pero saber lo que pasa en un país, poder discutirlo, es demasiado importante porque es lo que nos ayuda a tomar definiciones, es lo que nos ayuda a tomar decisiones, es en definitiva la lectura que hacemos de lo que pasa a nuestro alrededor, y eso lo dan las noticias, los programas de discusión, y participar de eso creo que es parte de un desarrollo social, de estar metido en esta construcción de la sociedad. Así que sí, siempre lo voy a echar de menos. Ya, volver a un programa de radio, porque has hecho programas, conversaciones a través de redes sociales. Hoy día hacer programas es más fácil, ¿no? De lo que era hasta hace algunos años nada más, y no estamos hablando de hace 20 años, hasta hace 2, 3 años, hacer programas por redes sociales era re complejo. La gente además, si alguien había que los hiciera, la gente no te seguía tanto tampoco, porque era complejo ver contenido o programas en vivo en redes sociales. Hoy día hay muchos, en Instagram, en Facebook, en Twitter, por todas partes. Sí, es que se hace mucho más fácil, y creo además que con la pandemia va a haber como un salto en eso, porque con el distanciamiento social, los medios se han tenido que adaptar muy rápido a poder hacer a través de pantalla las distintas cosas. Y no solo eso, sino que comunicación se volvió a través de pantalla. O sea, las personas que nunca habían ocupado el computador o el teléfono para relacionarse, hoy día ya no le temen hacer un llamado para mirarnos a través de la pantalla. Entonces nos empezamos a comunicar mucho más a través de pantalla. Entonces hoy día hay una cantidad enorme de programas por live de Instagram, de Facebook, programas de YouTube, en fin, y se han ido multiplicando. Y me parece muy interesante porque hoy día una junta de vecinos puede hacer a través de plataformas que son gratuitas un programa de muy buena factura a través de una página de YouTube, por ejemplo. Y eso democratiza de alguna manera el acceso a la información, pero además genera algo que es bien importante que tú dices, que es
genera identidad barrial, por ejemplo, identidad local en medios de comunicación, genera comunidades de medios de comunicación, sí, o a través de un medio de comunicación, y eso es bien importante del medio grande, que es muy difícil generar una comunidad, porque es una cosa que abarca, no sé, un territorio mucho más grande, a generar medios más pequeños, que no son necesariamente de nicho, que van a una edad particular, sino comunidades alrededor de un medio de comunicación. Eso es bien interesante. Beatriz Sánchez está conversando con nosotros para todo Magallanes a través de todas las plataformas de Polar, Natales, Tierra del Fuego, Torres del Paine, Puerto Williams en la provincia antártica, en toda la Patagonia, la están escuchando, así que si le quiere preguntar algo a través de las redes sociales, como lo hacemos siempre en este espacio, están abiertos los canales de redes sociales en el WhatsApp, más 5699-345-3426, a través de las plataformas de redes sociales que estamos transmitiendo en estos momentos. A propósito del teléfono, ¿va a ser el nuevo puerta a puerta? Bueno, en muchas regiones sí. Pareciera, ¿no? Sí. Sí, sí. Y sabes que hay algo bien interesante, Mauricio, porque nos quedamos muy, y tú lo mencionabas, y es algo bien interesante eso, a propósito del centralismo, ¿no? Y cómo uno mira desde su propia zona lo que pasa y lo proyecta a nivel nacional. Yo estoy haciendo una gira virtual, o sea, una gira nacional virtual, porque sí, es una gira nacional, efectivamente, pero no me muevo de este mismo lugar, y he estado en conexión con los comandos de que Chile decía, que son los comandos donde está el Frente Amplio, pero también independientes y otras organizaciones para el plebiscito del próximo 25 de octubre, y he estado haciendo un recorrido por todo Chile. De hecho, estamos conversando porque hoy día voy a estar a las 7 de la tarde con Magallanes, y es interesante porque en cada región la situación es distinta. Entonces, la forma de hacer campaña va a ser distinta también. Por ejemplo, acá en Santiago, y yo creo que a ustedes en Magallanes les va a pasar algo más o menos similar, porque han tenido cuarentenas largas, tenemos una sensación de que la campaña va a ser casi absolutamente digital. O sea, estamos como, pese a que yo vivo en una comuna que está en esta etapa de transición, tenemos muy en la cabeza que va a ser muy difícil salir, que incluso es un poco riesgoso, no queremos poner en riesgo a nadie, entonces mucho va a ser digital. Pero en la región del Biobío, por ejemplo, que estuvimos conversando hace como 4 días, ellos han tenido muy pocas cuarentenas. Es más, han tenido una cuarentena en San Pedro, que es una de las comunas del Gran Concepción, digamos, sí, y que fue muy breve. Entonces, para ellos estaban pensando en hacer no solo puerta a puerta, sino ferias, en fin, y necesitaban otro tipo de material y se imaginaban otra campaña. Entonces, ahí uno se da cuenta que la forma de la campaña, mirándola descentralizadamente, va a ser bien distinta según la experiencia que hemos tenido territorialmente con la pandemia, que no es la misma. Las situaciones de cada territorio a lo largo del país van muy vinculadas de la mano con lo productivo, Beatriz. Acá uno puede entrar a cuarentenas nuevamente en Magallanes, pero siguen trayendo trabajadores de otras regiones, siguen funcionando las pesqueras, las salmoneras, entonces es re complicado. Podemos entrar a cuarentena 2 semanas, pero los cordones sanitarios, las salmoneras, las pesqueras, el aeropuerto, trabajadores que vienen de otras regiones, siguen llegando. Entonces vamos a guardar a la población residente, por decirlo de alguna manera, pero va a seguir llegando gente y el virus va a seguir ahí y vamos a salir de la cuarentena y a los 15 días vamos a tener que volver. Entonces es re complejo también poder llevar adelante una crisis sanitaria de estas características de esa manera. Bueno, yo creo que tú tocas un tema que es uno de los temas vitales como para analizar todo esto, que es cómo se ha hecho si es que las cuarentenas, que han sido muy largas en algunos casos, se topan con el tema económico. Y con el tema económico no me refiero a que tú hagas una proyección de lo que significa mantener una entrada para las familias, sino mantener una cierta estructura económica para la ganancia de algunos. ¿A qué me refiero? Y si tú miras en el país las regiones
o las zonas del país donde ha habido más problemas y ha costado más bajar los índices y han estado en este vaivén de cuarentenas que entran, que salen y números que suben y bajan, son zonas justamente como señalas tú, donde hay una cantidad enorme de trabajadores que entran y salen porque hay ciertas faenas que no se detienen con nada. Estuve ayer con la gente de Antofagasta y estuve con gente de Calama y ellos se quejaban amargamente de la situación compleja en que han estado, también con cuarentenas muy largas, pero que números que del aeropuerto de Calama, por ejemplo, en algún momento el alcalde de Calama dijo, así lo llamó, el matadero de la ciudad, a propósito de la pandemia, es el aeropuerto. Algo muy similar que pasó en Punta Arenas en un principio, ¿no? Cuando recién partió la pandemia, ahí había un foco que tenía que ver con el aeropuerto y las entradas a la ciudad, que fue un foco que terminó provocando que Punta Arenas en un inicio empezara a elevar los casos, ¿no? Que era como, ¿cuál es el tránsito de la ciudad? ¿Dónde está el punto de entrada? Y bueno, y Santiago es el otro, ¿no? De aquí, ¿cuántas empresas esenciales tenían permisos esenciales para funcionar y finalmente tan esenciales no eran, ¿no? Claro, ¿qué es lo esencial, no? Qué lindo debate, si llevamos meses discutiendo qué es lo esencial. Y cuando uno pide las normativas, las limitantes por parte de la autoridad para saber cuál es una empresa esencial, no las entregan, por lo menos acá, lamentablemente. Entonces uno no sabe. Ojo que el aeropuerto sigue siendo un foco, absolutamente. Sí, acá siguen llegando aviones y llegan aviones con puros trabajadores desde la décima región. Eso lo sabe la autoridad. La propia autoridad ha dicho que no se puede parar la empresa salmonera, por ejemplo, porque provocaría un tremendo daño medioambiental. Entonces hay una disyuntiva ahí, porque también la gente quiere trabajar, no quiere volver a cuarentena, porque imagínate, después de estar 5 semanas en cuarentena, nadie quiere volver a repetir esa experiencia, dejar de ver a tus viejos, a tus viejas, a tus padres, a tus tíos, a tus familiares, los chicos encerrados, las alumnas y alumnos, no hay clases presenciales, bueno, como en todo el país. Ayer me quedo dando vuelta, ya voy a volver a entrar al plebiscito, entramos y salimos, vamos pimponeando. Ayer dijiste una frase que no solamente a mí, yo creo que a muchos les llamó la atención. Aún no sé por qué acepté ser candidata presidencial. O sea, no es que no sepa, sino que todavía no tengo totalmente la respuesta. O ya, okay. Esa respuesta ha ido evolucionando, se tiene que completar con el tiempo, ¿no? Porque son esas decisiones grandes que uno toma en la vida y que si bien tuvieron un significado en su momento, creo que van tomando cierta significancia también con el tiempo. A mí me pasa... Y siempre hago la analogía quizás con el periodismo, que tengo muy claro porque estudié la carrera en un principio, pero creo que lo tengo mucho más claro hoy día porque soy periodista o porque decidí estudiar periodismo. Y creo que con la candidatura presidencial me va a pasar un poco lo mismo. En un momento, y eso tiene que ver, y no quiero decir intuición, creo que hay ciertas decisiones que, y no sé si te pasa, pero uno las toma de manera como orgánica. ¿De la guata? Quizás, ¿no? Ciertas cosas como que son como más golpes emocionales y después uno racionaliza totalmente por qué todo tu organismo te dijo, mira, esto es lo que hay que hacer. Entonces sí, en ese momento yo dije, bueno, hay momentos en la vida en que se abren espacios para hacer ciertas situaciones y tú dices, bueno, si este es el paso, hay que darlo. Y claro, no hay hartas consecuencias, ¿no? Que de repente uno dice es duro, pero con el tiempo tú vas entendiendo otras cuestiones, como por ejemplo un punto de la vida donde a lo mejor en el periodismo había hecho muchas de las cosas que ya quería hacer y en ese sentido estaba contenta o satisfecha de llegar hasta ahí, también pensando que desde la política, pese a que hoy día la política está como tan vilipendiada, ¿no? Como que es el camino no deseable, ¿no? A quien invitan a ser político es como la peor invitación que te pueden hacer. Sí. Pero también reivindicar que la política no es ese desastre que presentan. ¿En qué sentido? En que
echar a todos al mismo saco, no, creo que no va. Creo que sí hay una crisis en la política, pero eso no quiere decir que la política no sirva. Al contrario, creo que tenemos que resignificar esto que hacemos. Creo que hay que resignificar lo que es encontrarnos en la sociedad, la discusión pública, lo que significa encontrarnos en un momento y ponernos de acuerdo de lo que queremos hacer. Creo que mucho de el debate que vamos a tener el 25 de octubre, que parte con un plebiscito, tiene que ver con eso, con lo que se rescató, por ejemplo, después del estallido, que es volver a encontrarnos en una plaza. Bueno, en el caso de Magallanes es distinto por el frío. Igual. Nosotros jugamos a la pelota con nieve, así que no hay ningún problema. El frío no es tema para nosotros. Mauricio, eso es muy de magallánico. Pues. Eso es muy de magallánico. Yo tengo muchos amigos de Punta Arenas y nos reímos mucho de eso. Pero de eso del aguante con el frío. Pero de juntarnos. Eso, lo que pasó después del estallido, de volver a juntarnos, por ejemplo, en plazas, en lugares públicos, con gente que tú no conoces, a discutir qué crees que para Chile de distintos temas, cuestiones que no hacemos nunca, porque no nos preguntan además. Bueno, ese ejercicio, que es una cuestión tan propia de lo que debería ser un país, eso es política pura. Bueno, eso es algo que a mí me ilusiona mucho de reivindicar de esto, ¿no? Y cuando a todo el mundo dice, la política es lo peor, no, yo no quiero, y todos nos empezamos a alejar. Bueno, ¿cuándo damos esa discusión entonces? ¿Cuándo nos involucramos en dar estas discusiones si a todos, y tú desde el lugar en que estás, por ejemplo, desde un medio de comunicación, desde un programa a esta hora, digamos, también estás por buscar un Chile mejor? Entonces, ¿cuándo nos empezamos a involucrar? Entonces, también eso te da vuelta, de en qué momento te involucras más. Ese es un temazo, ¿eh? Cómo la sociedad y sobre todo las nuevas generaciones se van involucrando en la toma de decisiones, cuestión que nuestra generación vivió tarde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, por supuesto. No, y además nos costó porque tenemos, tú eres más joven, pero yo me crié en dictadura. Parezco joven, pero no lo soy tanto. No, nos criamos en dictadura. Yo me crié en dictadura, toda la adolescencia en dictadura. Y en todos los 90 nos dijeron, mira, tu forma de interactuar, tu forma de tomar decisiones era solamente votar por una persona a la que tú le delegas, ¿no?, toda la responsabilidad de la toma de decisiones. Tú te quedas en tu casa, haces tu vida y no te preocupes, yo hago las cosas por ti, ¿no? Sí. Ese es el entendimiento que tuvimos de la democracia. Todo esto hizo crisis, por muchas razones más, no por esa, pero llega un momento en que queremos tomar más decisiones. No nos gustan muchas de las decisiones que se han tomado y queremos participar mucho más de esta vida y nos encontramos con que no podemos. Entonces, cuando permanentemente tú no puedes, cuando permanentemente tú ves que hay una clase política, un club de la política, que son siempre los mismos o las mismas, y que tu vida sigue permanentemente igual, los mismos salarios, no se cambian finalmente las cosas que no funcionan, porque en el fondo, hacer este cambio, avanzar a un cambio constitucional, no es pedir cosas tan extraordinarias. ¿Sí? ¿Qué se está pidiendo? Cuando hacemos esta discusión, el estallido, caminar por este paso que tenemos para llegar a una nueva constitución, no es pedir cosas extraordinarias, es decir, mira, queremos pensiones que no sean de miseria, queremos que no haya la gente que está en ISAPRE, que no tenga que ir a la justicia todos los años para que no te suban el plan. Queremos que la vivienda no sea algo que tengas que compartir con privados que sean dueños de todos los terrenos que existan. O sea, son cuestiones muy, muy normales, son cuestiones que en todas partes del mundo están zanjadas y que en Chile no. Son cuestiones como naturales que queremos pedir, que hayan sueldos donde la mitad de la gente gane más de lo que hoy día gana y que lo único que hace es un bicicleteo crediticio permanente. Entonces, cuando sucede eso, bueno, tenemos que involucrarnos porque han pasado años y esto no cambia. Entonces, eso te impulsa a decir de qué manera nos involucramos, cómo cambiamos las cosas, porque estas reglas del juego ya no sirven, ya no provocaron ningún cambio. Y hoy día, eso provocó el estallido, la pandemia nos muestra también que la profundidad de la crisis, y hoy día el camino que tenemos para cambiar estas reglas del juego es parte del 25 de octubre. Además lo permitió la gente que se organizó, que salió a la calle, lo abre la gente y es un plebiscito para cambiar la Constitución.
Mucha gente estaba planteando lo que está respondiendo, respecto a por qué hay que votar apruebo o por qué hay que votar rechazo. En este caso, ¿por qué hay que votar apruebo? ¿Por qué crees que hay que cambiar la Constitución? Estás planteando, obviamente, la respuesta a muchas de esas preguntas que además quiero concentrar en una que va después de que si llegase a ganar el apruebo. Y dice Jano, mi aprehensión con el plebiscito es... ¿Quién va a tener la responsabilidad de hacer una nueva constitución? Pienso en que debe ser gente muy especialista en cada área o líderes de conglomerados aceptados y legítimos que reconocidamente sean un aporte y no utópicamente gente común que habla desde lo negativo que le ha afectado personalmente. Y además dice, quiero saber si ella dice que Piñera está obligado a hacer cuarentena si es que hubiera Punta Arenas, que mañana vendría el presidente. Me imagino que no va a haber cuarentena posible si es que viene el presidente por unas horas. Además se va a abrir el Parque Nacional Torres del Paine, no sé si sabía, el 1 de septiembre. Pero es interesante lo que plantea Jano, la responsabilidad de hacer esta nueva carta fundamental. Sí, yo ahí tengo una diferencia con Jano, pero yo entiendo su pregunta y la entiendo porque también la he escuchado mucho en conversaciones en general, con amistades, con familia. Incluso sí, se repite, ¿quién la va a hacer? Sí. Así como, tiene que ser preparada, gente que sepa mucho. Y no necesariamente, porque las constituciones, y esto viniendo de abogados y abogadas constitucionalistas que te lo dicen, y ellos mismos, de manera, y suena muy gracioso porque lo dicen ellos, dicen, mira, lo peor que puede pasar es que la escriban puros abogados constitucionalistas. Es verdad, se lo he escuchado también, sí. ¿Y por qué dicen esto? Y tiene mucho que ver también con esto de como este rango de los especialistas, ¿no? Que los especialistas hagan las cosas. No porque hay que dejarlos afuera, ¿no? Sino porque las políticas públicas en general deberían ser algo que se hiciera entre varias personas, especialistas, por supuesto, pero también las personas que son objeto de esas políticas públicas. ¿Por qué lo digo? Porque creo que Chile ha tenido un exceso de mirada más paternalista respecto a cómo se escriben las cosas, sin contemplar a las personas que son las que viven todos los días las cuestiones, ¿no? Y ejemplos tenemos muchos, y uno de ellos son, un ejemplo que es de la región metropolitana, que es el que conozco y que a lo mejor deja muy claro eso. El Transantiago se diseña sin entender qué significa el transporte público para una mega metrópoli como la región metropolitana. Pero voy a otra cosa. ¿Cuánto diseño hay en Chile de políticas que cuando llegan a una región como Magallanes es muy difícil de aplicar porque no toman en consideración las condiciones climáticas, territoriales de una región como Magallanes? Entonces uno dice, bueno, ¿quién escribe estas cosas? Si no se aplican si se aplican en una región como Magallanes, no sirven, porque nosotros vivimos distinto por nuestra condición geográfica de cómo vive la gente en la región metropolitana o más al norte en el país, y en un país tan diferente como Chile. Entonces, bueno, para que eso no pase, tiene que escribirse de otra manera. Entonces, la respuesta para Jano es, la idea es que sea un grupo diverso, donde haya desde académicos a personas como tú mismo, Jano, por ejemplo. La idea es una discusión, y esta inteligencia colectiva que se logra con una discusión adecuada lleva a que se vayan aterrizando distintos tópicos. Ahora, esto no quiere decir que esto no tenga una forma de poder llegar a acuerdos. La misma convención llega a una forma de acuerdos, ¿no? Va a haber comisiones, trabajo, seguramente se va a escuchar a organizaciones, la idea es que haya mucha participación, va a haber una comisión técnica, además, de gente que conoce del tema constitucional para que vaya, ojo, que hay gente que cree que esa comisión técnica va a decir, esto entra, esto no entra, no, tiene que ver con una asesoría técnica respecto a cómo es el ordenamiento constitucional, para que se sepa cómo se va abordando cada cosa. Pero las constituciones, la idea de la constitución es que un pueblo, una comunidad, en este caso Chile, se da un pacto, se da una estructura para funcionar. Entonces, el que se elija gente tal como se elige para un Congreso Nacional para que dicte las leyes, se elige un grupo que es siempre diverso para que la escriba. Y esa diversidad generalmente, cuando es elegida, es una diversidad que representa a Chile. Te pongo como por ejemplo, es muy difícil que una constitución que se elija gente para que la escriba sea una constitución que represente a un sector político. Muy difícil. Te lo pongo distinto. Es muy difícil que la constitución sea
una constitución que a mí entera me guste, porque evidentemente no, me encantaría que fuera así, pero no va a ser así. No va a ser así, no, claro. Va a ser muy representativa de los equilibrios políticos, de los equilibrios sociales, de los equilibrios, si tú quieres, intelectuales. Bueno, eso sería lo más deseable que hay en Chile. Si es 100% elegida, ese debería ser el reflejo de la Constitución para Chile. Tú sabes cómo es todo de las radios, me quedan un par de minutos, así que voy a tratar de ir rápido. Ojalá vaya a votar la mayor cantidad de gente posible que permite el padrón electoral. Ojalá sea de las votaciones con mayor participación de las últimas votaciones en la historia de Chile. Ahora, siempre existe esa duda, sobre todo por la emergencia sanitaria que estamos viviendo. ¿Crees que va a perder algo de validez si no se sobrepasa este 50% de participación que están hablando desde algunos sectores respecto a la validación del resultado del plebiscito? Sí, yo creo que hay muchos sectores que están tratando de instalar distintos temas, como para desviar la atención, que cuánto va a costar, que cuánta gente va a ir a votar, en fin. Tenemos varias cuestiones que en el fondo pueden afectar la cantidad de gente que va a votar, y es bien entendible. De partida tenemos voto voluntario, y desde que tenemos voto voluntario, menos de la mitad de la gente que puede votar. O sea, ese es un dato que tenemos que tener en la cabeza. A mí también me gustaría que fuera a votar mucha gente porque, ojo, es primera vez que votamos no por alguien, sino por algo. Es primera vez que nos preguntan, además, si nosotros queremos esto. O sea, aquí estamos nosotros, nosotras, como ciudadanos, ciudadanas, diciendo, sí, queremos una nueva constitución. Es una cuestión muy épica, muy histórica, única además en la historia de Chile. Pero además tenemos pandemia, Mauricio, y como lo decíamos, con situaciones distintas a nivel nacional, con regiones y comunas donde va a haber mucho más temor que en otras al contagio, a lo que pasa en la calle. Entonces, creo que lo que es vital hoy día, y esto he hablado con muchas especialistas y especialistas mujeres, hombres, médicos, ya sea epidemiólogos, epidemiólogas y médicas, respecto a la fecha, al 25 de octubre y en qué situación vamos a estar en la pandemia. Y varias nos dicen, mira, la fecha es el 25 de octubre y hoy día, por cómo está la pandemia, no podemos asegurar que otra fecha sea mejor. Ahora, tampoco podemos saber en qué situación vamos a estar en esa fecha. Nadie tiene una bola de cristal para eso. Pero hoy día la fecha es esa y el plebiscito va en esa fecha. Lo que hay que asegurar es todas las medidas de seguridad sanitaria para que las personas se sientan seguras para ir a votar. Y el otro día la periodista Alejandra Matos, colega nuestra, lo decía de una manera magistral. Ella decía, miren, el plebiscito es una actividad esencial. Sí. Y yo creo que esa es la mirada que tenemos que tener, lo dijo magistralmente, a propósito lo conversábamos antes, en el sentido que tenemos que presionar, porque no ha habido lamentablemente mucha reacción de parte del gobierno en esto, pero tenemos que presionar y exigir el derecho que tenemos, tan fundamental de ir a votar, pero exigir que se den todas las medidas sanitarias para que nos sintamos seguras y seguros de ese día poder ir a votar sin riesgo de contagio. Beatriz, hoy día te juntas con gente, vía Zoom, obviamente, de Punta Arenas, de Magallanes, ¿no? En la tarde, ¿puede participar cualquiera? ¿Solamente la gente del Frente Amplio? ¿De qué se trata esa conversación de la tarde? Es básicamente la gente que está participando del comando que Chile decida. Son no necesariamente Frente Amplistas, son muchos Frente Amplistas porque es el comando ligado al Frente Amplio, pero también y por eso se llama que Chile decida, porque es más que el Frente Amplio, hay independientes también. Invitamos en un comienzo organizaciones y hay mucha gente que se notó como voluntarios, son delegados de las distintas comunas, en fin, y con ellos es la reunión. No es abierta porque es una primera reunión de activación. Vamos a compartir la estrategia, muy bien, cómo estamos mirando lo que viene en los días, los hitos que estamos, en el fondo es una activación de la campaña y es una planificación desde hoy día hasta los 67 días que quedan para el día 25 de octubre. Perfecto, Beatriz. Mira, nosotros tenemos ahora un bloque que se llama Zoom Popular, Zoom Vecinal, que es con dirigentes y dirigentas sociales, así que te invito porque creo yo, y lo vengo diciendo hace muchos meses, que las autoridades no escucharon y no han escuchado a los dirigentes y a las dirigentes sociales, que son las que tienen ahí la sartén por el mango, la que viven la realidad cotidiana, día a día, y saben los problemas de sus vecinas, de sus vecinos, de sus juntas de vecinos, de sus agrupaciones, etcétera. Así que te invito a enviarles un saludo a las dirigentes que nos van a acompañar un ratito más, dirigentes y dirigentes sociales de los diversos territorios de la ciudad y de la región, Beatriz. Primero,
Aguante y apañe, porque creo que a los dirigentes y las dirigentes sociales les ha tocado súper rudo en todo este tiempo. Es como echarse al hombro a todos sus dirigidos y dirigidas, ¿no? A todo lo que pasa en sus propias comunidades. Es un tiempo, además, en que hay que poner todo el aguante en momentos duros para el país. Si estamos en medio de una crisis, no nos podemos hacer los locos. Esto es una crisis social, es una crisis económica, es una crisis sanitaria, es una crisis política. Entonces, estamos en una crisis. Y hay una vía de salida que es la plebiscitaria, pero esta crisis la vive con mayor fuerza la gente que está haciendo dirigencia y, como digo, que se echa al hombro a su propia organización. Y esos son los dirigentes sociales, los dirigentes vecinales, la gente que está permanentemente en el territorio. Así es que lo primero es apañe, aguante, cariño, porque esto se lleva duro y el cariño siempre es bueno. Así que les dejo un saludo grande y también esa admiración de la gente que se involucra. Porque hablábamos antes de la política, ¿te acuerdas, Mauricio? Sí. De que se involucra. También se hace política cuando se entra a la dirigencia social. También es un camino duro, porque también hay llegar a liderar espacios siempre involucra también momentos que no son siempre agradables. Entonces, toda mi admiración a las personas que dejan de lado muchas veces todos sus proyectos personales, todos sus proyectos familiares, un rato, sí, porque todo esto es complementario, ¿no? Pero para liderar cuestiones que van más allá de solo ti mismo, ¿no? En un mundo, en un país